Aymara Rosata Yatichatari, Akawakicha, Wera, Kabajarot, Siyari Yatichir Rakampe, Ilataqispe, Kabisco Kabaki, Kabaraki Kuyaka, Mejilores, Valik Port Alipta. Kamis kun hama hilata, Edwin Aruntaksiani, Aski Urukipanayo, Kamaraki, Hilata Irpiri, Franz, Kamaraki, Kipka, Kuyaka Pitiquilla, Aski Urukipanayo, Humanakataki, Taka, Marcachirina Kataki, Hayakipana, Hilanaka, Kuyakanaka. Kuyak, Kamisco Kabaki. Kamisaki hilata Edwin, kamaraki kamisaki kitina casa un snip karakta mahach akomantawi aruntawi takenitaki chakasa aymara aro yathatanya hawali askiwa kamaha takeni wa istabhata hukampich amanjashnetak hayalaki pan hilata. Hayalaki faraya yatichira kolek port areftas sido para karusa katok ayari hichuruham kurhatsa yatinta yani hilata qisbi. Waliki hilata Edwin, Marcachirinaka, Hichuroja yatakto oyaniwa, Aymar Sarawi o Kamaraki, Aymar Aru Uintawayani. Kun jamasa hiwasa kuna kampi chikan chirakta sapur jamasa kun jamata inas Aymara Roja kun jamata inasa Aymar Sarawi ukuintawayan hilata. Entonces rápidamente comencemos con la siguiente diapositiva. Kabatua Aymara Rosata Ichoroja Tinta Yari Sasira Hilata Kispisa Sawiraxto de Auniktaru Satoqiraja aprendiendo Aymara con Ilkna y Pelxe Sasira Ichoroja Aymara Rosawaskirjabach Abancha Siri Sasinsa Yatilla Wiraxtua Baja Baitawa el Asip Hayari Askirjapuris Abhayari Sasira Hilata Kispi. Waliki hilata kamaste, bienvenidos amigos, amigas, hermanos, hermanas, pues en esta oportunidad nosotros les traemos la enseñanza, aprendizaje del idioma y la cultura aymara. Pues les presentamos, por supuesto, tenemos acá, les presento la primera diapositiva. Acá tenemos, dice, ¿no? Kunas Ilkna, Kunas Ipelce, ¿no? ¿Qué es Ilkna, qué es Ipelce? Bueno, nosotros actualmente estamos enseñando el aymara, por supuesto, a todas las entidades, ¿no? Estamos enseñando, por supuesto, como Ilkna, Instituto de Lengua y Cultura de la Nación Aymara. Estamos impartiendo clases, por supuesto, en las entidades e instituciones como funcionarios públicos, en otras instituciones. También estamos impartiendo, enseñando, por supuesto, y asimismo también nosotros pertenecemos, nuestra MAE es IPELC, ¿no? Dependemos de esa institución. Y presentamos, venimos nosotros también en representación de esta institución. Caporesquiwa Hilata Quispe, Sarata Porillare, con la siguiente diapositiva, Sasira Bait Ayari, Kabatua, Ichorojas Kirihaba, Yathata Urakahut Kawirakiri, Kuyaka Alejandra, Xatoquirja, Kurasa Katasiraki, Aymara Sarawi, Cultura Aymara Siwa, Aymara Rakakaukan, Payatan Sakuyak. Muy bien, walikiwa takeni kitina casa humanakaja untani parakta, wali hayal tatapta, wasarantañani, Aymara Sarawi, cultura Aymara, asesina, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos, gracias por estar siguiendo a esta clase que nosotros desde a partir de hoy, hermano Edwin, vamos a impartir muchos conocimientos. Para aquello quiero hacer conocer, por ejemplo, cuando decimos Cauquinquiriptanza, entonces podemos decir la ubicación geográfica de dónde somos, tenemos que saber, hermano Edwin, porque sabemos muy bien que los aymaras generalmente no solamente radicamos en Bolivia, también radicamos o vivimos, podemos decir, en muchos países también, como por ejemplo Perú, Chile, también está Argentina, muchos países que quizás es muy importante recordar y saludar también a ellos, que la lengua aymara siempre hay que impartir, hay que valorar, podemos decir, ¿no? Entonces, quiero hacer conocer de que la lengua aymara no solamente está situado, conocido en Bolivia, sino estamos en muchos países. Para aquello, entonces, Hilanakuyakanaka, aymara, Hilakuyakanaka, Walich Ekintatantanwa, Maimaya Markanakana, Hakastana, Arsusis Karaktana, Haniwa aymara Rochakiti, Kamaha, Nayaha Muntua, Humanakar Unyest Enya Yaka, Akama Sarakiwa, Koyanaka, asesina, medicina tradicional. Ucampi Montano, queridos hermanos y hermanas, los aymaras generalmente nosotros siempre tenemos nuestras medicinas tradicionales que generalmente es producido en los cerros, en los planicies, pero estas plantas nosotros sembramos, no, nosotros no sembramos, sino que estas plantas son producidas por sí solos, no, que generalmente es con lluvia, todo aquello, entonces hay que valorar mucho. También nos dice que estas plantas nos hace conocer muchos conocimientos científicos también. Aparte de eso, nosotros nos podemos curar, nos podemos quizás con estas plantas, hay personas que están en mal estado, se pueden curar. Entonces hay que valorar mucho, hermanos y hermanas, que también es parte de nuestra cultura, queridos hermanos. También, Hilana Kuyakanaka, Ukamaja Hiwasana, Akama Chochna Chunakasa, Hanka Ukarusa Ukamaki Hiwasa Unijanite, Anuka Aptapt Asina, Hukampich Amanchanyani. Vamos a la siguiente diapositiva.
Saranta que poniñani, asaraura kasaja kurai bari uthaski Bolivia barkasara, kura kali abakisa, chojoso da causarte, akakoya da kapisa, koya asip japonian sasinsa, barakaroja sarita japuntawa. Hilata kespe, ya takita que poniñani, cultura aymara sarawisata. Waliki Hiranako Yaganaka, Kamasi, Tatas Kajine, Ampi Aymar Sarabi. Sigamos conociendo, estimados hermanos, hermanas, la cultura aymara. Bien, acá tenemos, pues dice acá, tenemos las artesanías. Dice, ¿no? Amparam Lurat Yanaka. Nuestra cultura aymara, pues, es muy rico, ¿no? Muy rico en esto de lo que son las artesanías, ¿no? En la elaboración de artesanías. Tenemos artesanías como en tejidos, tenemos en arcilla, también tenemos artesanías de madera y de totora. Entonces, acá presentamos en esta imagen, podemos apreciar, la hermana está hilando, ¿no? Está haciendo una camita. Ya que nos encontramos en Autipacha, en época seca, pues en nuestras comunidades existe esta costumbre. Después de haber concluido el ciclo agrícola, después de haber realizado la cosecha de diferentes productos, los hermanos empiezan a tejer, empiezan a realizar artesanías, tejidos y otras, ¿no? Eso se realiza en esta época de Autipacha, ¿no? Cuyaca Humanquiwa. Muy bien, muchísimas gracias, queridos hermanos. También en nuestra cultura existe, por ejemplo, lo que es la espiritualidad. La espiritualidad es muy importante, que decimos en Aymara, Pachampe Camaña. Nosotros, por ejemplo, ¿dónde estamos, hermanos y hermanas? Nosotros estamos en Acapacha, ¿no? Entonces, Acapacha, Alacpacha y Mancapacha son ciclos que son bien importantes. Por ejemplo, si hablamos de Alacpacha, ahí está el sol, ahí está, por ejemplo, la luna, las estrellas, que gracias a ellos las personas existimos, los animales también, o sea, todos. Cuando hablamos, por ejemplo, de Acapacha, son el hombre donde habita, ¿no? Nosotros estamos en allí, las personas. Ahora, cuando hablamos de Mancapacha, como vemos en las imágenes, también podemos decir que nosotros no solamente podemos decir que Acapacha ahí se termina, sino que en Mancapacha también están nuestros seres queridos que han abandonado, que han dejado, pero desde ahí nos mandan su espiritualidad, ¿no? Entonces ahí también estamos observando que nosotros dentro de ello también debemos agradecer tanto a Alacpacha, Acapacha y Mancapacha. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Así es, rápidamente vamos con la siguiente diapositiva. Wali kihila kuyaganaka kumasi tektas kinyane untas kinyane aymar sarawi ampi akan utjarakipi yanaka siwa yanaka ampi utjarakis hiwasana kunaiman yanaka. Nosotros los aymaras también contamos con la tecnología ancestral, puesto que acá podemos observar una hermana. La hermana está, ¿no?, ahí pisando el chuño. Como decíamos, nosotros ya nos encontramos en Autipacha, ¿no?, en la época seca, en invierno. En esta época nosotros hacemos el proceso de la elaboración del chuño, ¿no? Acá la hermana está pisando el chuño. Entonces nosotros como aymaras tenemos esta y otras tecnologías ancestrales, las cuales actualmente se van practicando en nuestras comunidades, ¿no? Hilata, ukama hiwasan sarabine kasaja utaskaraki, ampi hukambi utaskakiñani, kuyaka human pisarantarakiñani. Hanio karib hatati sañane con jamateja utjaraki uchaman hatoktawi ukumanaki punchawi. Queridos hermanos y hermanas, nosotros también dentro de la cultura practicamos lo que es la música y la danza, porque nosotros sin la música, sin la danza podemos estar tristes, llorando quizás, pero nosotros dentro de esto tenemos la música, por ejemplo, cuando hablamos de Autipacha y también época de lluvia, ¿no? Hayupacha, Hayukamaraka Aymara Rutzaraktanja. Entonces, cuando hablamos en época de lluvia, por ejemplo, hay danzas o músicas autóctonas que se tocan o bailan, porque no solamente puede ser instrumentos, sino también puede ser los bailarines que acompañan como dualidad, como chachahuarmi se dice, ¿no? En este caso la moseñada, por ejemplo, en Hayupacha. Y en Autipacha, por ejemplo, tenemos lo que es el sico, la quenaquena, ¿no? La pinquillada, por ejemplo, esos son Autipachas. En este caso, por ejemplo, estamos en época de invierno, entonces el instrumento es muy importante en este momento que ya se escucha, ¿no? Entonces está llamando el invierno. Así es, con la siguiente diapositiva. Batau ya tinta taski, kuraya pascara ulia casa sutikis batauke. Chakucha hilata arakiyar hichaja kuna arura casa utikpacha. Aymarlu. Muy bien, jamaja sarantas kakiñani, chakpachan se chamanja, unijañani makunajamateja sarake aymara aru, idioma aymara. Tenemos varias características del idioma aymara que es tan importante para poder clasificar nuestros sufijos, que estos sufijos son importantes para poder conocer una palabra, dos palabras, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, hay sufijantes y aglutinantes. Podemos hablar de un sufijo que es la uta, que es casa, ¿no? Es verbal por decir, entonces vamos a decir utaja, mi casa,
Ahí tenemos ejemplo, Gilata Quispe, por ejemplo, dice Utahataki, ¿no? Para mi casa, ¿no? El sufijo está cumpliendo de distinta forma, ¿no? Seguimos con el raíz verbal que es uta, pero en este caso ya es Utahatakipuni. Para mi casa siempre, ¿no? Entonces los sufijos tienen distintos cumplimientos en este caso, ¿no? Por finalizar, por decir, tenemos Utahatakipuniwa, para mi casa siempre es, ¿no? Son sufijos que es muy importante para poder, digamos, pronunciar nuestra lengua aymara. Sigamos conociendo la lengua aymara. Ahora vamos a conocer también las características que tiene este idioma. Bien, acá les presento los consonantes glotales. Acá les presento 4 consonantes propios del idioma aymara, que es la ka, la kha, la ka y la ja. El aymara se caracteriza por tener estos consonantes, ¿no? Estos consonantes, ¿por qué es diferente a otros idiomas? Puesto que estos 4 consonantes se articulan, se producen en la parte postvelar o velar. Es decir, se producen en la parte más baja de la garganta, ¿no? Un ejemplo que podemos poner es el equeco. Alguna vez ustedes, hermanos, han debido escuchar, ¿no? A las citas, ¿no? Equeco. Verán, se produce con la parte más baja de la garganta, ¿no? Es una característica propia de la aymara. Con la siguiente diapositiva, tu cuya yataki para terminar. Muy bien, Kamaja, Eñataki Saraxnawa, Hiwasana, Aymara, Arusaja, Hilanaka, Cuyacanaka, queridos hermanos y hermanas, solamente en la escritura se utilizan 3 vocales, que son las vocales, ahí estamos observando la A, la I y la U. Son 3 vocales para la escritura, pero más adelante el hermano Quispe va a explicar, por ejemplo, dónde existe el vocal O, vocal E. También vamos a seguir escuchando al hermano. Waliki, sigamos conociendo el alfabeto aymara. Tenemos dentro del alfabeto aymara, una característica de la aymara es que tenemos 3 vocales, 26 consonantes y un alargamiento vocálico, ¿no? Pero también tenemos algunos consonantes que no existen en nuestro idioma aymara, las cuales mencionamos, ¿no? Consonantes y vocales que no existen, no vamos a ver. Entre ellas está, ¿no? Allá podemos mencionar en el tercer cuadrito, dice B, C, D, E, F, G, H, O, ¿no? Y B chica y Z. Son consonantes que no tenemos en idioma aymara, ¿no? Como Gilata o Campajanes Oiñan. Allaki Paraya, Kabatu, Ibararo, Yatenta, Waita, da Kalwan, Kasira, Hutiri, Urakawa, Hukampi, Yatrata, Haibarusata, Utkarakiri, Alipudar Basip Hayarite, Kilak Asip Hapuriyani, Iras Kubarakaja, Kaukansa, Kabia, Tratil Saranta y Monista, Sipsta, Ilk, Daukabraki, y Pelexeto, Kirua, Akama, Yaticha, Urakaja, Tiaski, tu Yataki, Bakita. Waliki Hilana Kuyaganaka, Hutiru Akichawina, Hukampi, Kayantanyane, Aymara Yatichawimpi.